es diferente a retroceder. Invito a que pasen adelante a mis hermosas panelistas. Tengo unas panelistas súper especiales. Pasa Luisa. Luisa es una joven soltera, profesional en fotografía, estudiante de una especialización, es líder de grupo pequeño en TMT y en esta tarde nos vas a representar la primavera, que corresponde a las mujeres entre los 10 y los 30 años. Karen, ¿dónde está mi Karen? Muy bien. No, Karen es una mujer casada, mamá de 2 chicos, ama de casa y trabajadora también. Es asistente administrativa en la Fundación del MAS, ejerce liderazgo en la iglesia con mujeres casadas jóvenes, representa para esta noche la estación verano, que corresponde a mujeres entre los 30 y los 45 años. Nuestra tercera panelista es María Isabel. María Isabel es mujer adulta, madura, madre de 3 hijos ya grandes, fue esposa de pastor, separada actualmente y hoy en día es líder también en grupos pequeños en Mujer Integral. Ya hace parte del inventario de la iglesia, María, ¿cierto? Pues ya María lleva en la vida cristiana y en la iglesia muchos años. Representa para esta tarde la estación El Otoño, que corresponde a mujeres entre los 45 y los 60 años. Y recibimos a nuestra cuarta panelista, Isabelita. Isabelita es una mujer absolutamente especial, todas la conocemos en Mujer Integral. A Isabelita me voy a tomar el atrevimiento de presentarla de la siguiente manera: mujer adulta mayor. Lo de mayor es pura y física, pues es un engaño. Nosotros sabemos que las mujeres estamos siempre, las mujeres tenemos derecho al 20% de descuento en la edad, ¿vale? Entonces, es una mujer adulta mayor, es casada, líder con su esposo del Ministerio de Consejería en nuestra iglesia a nivel nacional, Casa sobre la Roca, Bogotá. Fue por 17 años con su esposa, los pastores de la iglesia de Sogamoso. Mamá de hijos ya mayores, es abuela y esta tarde nos representa la estación invierno, que corresponde a mujeres mayores de 60 años. Muy bien, un aplauso para las invitadas especiales de hoy. La idea es que en estas estaciones pues revisemos ese tránsito, ¿sí? Esas etapas desde ese Egipto, esa decisión de llegar a ese paso por el Mar Rojo, llegar a ese desierto y buscar esa tierra prometida. Entonces vamos a trabajar con ellas haciendo la siguiente precisión. Cada estación que ustedes ven ahí, cada estación que vemos representadas ahí, desde el punto de vista de la naturaleza, las estaciones representan la relación del tiempo con el sol. Listo, el sol es el que determina la estación en la cual estamos. Pero nosotros como mujeres cristianas que les hemos entregado la vida a Cristo, nosotros sabemos quién es el sol nuestro, ¿cierto? El sol nuestro es Dios. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a trabajar las estaciones. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿cierto? Vámonos todos entonces para una pequeñísima, brevísima historia de cada una que nos ayude como a mirar qué hace que ustedes estén en esta estación. ¿Listo? Vamos, Luisa. Bueno, ¿qué hace que yo esté en primavera? Bueno, soy soltera. Sí, soy felizmente soltera, aunque me quiero casar. Soy soltera, es esa etapa en la que terminas la universidad y empiezas el trabajo y esas ocupaciones que queremos ya de una persona pues como adulta, una joven adulta. Somos muy relajadas, digo yo, no nos importa como lo que digan los demás. Somos demasiado atrevidas porque soñamos y queremos que todo se cumpla ya, y si no es ya, no me sirve. ¿Qué más puedo decir de esta etapa? No, sí, estamos siempre como adelante y queremos acabarnos y comernos el mundo, digo yo. Yo le voy a ayudar a Luisa con unas precisiones que yo sé que para ella le van a ser muy difíciles. Es una etapa de mucha fuerza, o sea, y hay pura vitalidad. Usted le dice que no duerman y no duermen, ellas no tienen ningún problema, porque hay otras etapas donde no dormimos porque no podemos dormir, pero la de ellas es porque toman la decisión de dormir más poquito, entonces una época de mucha fuerza. Lo otro que tiene muy lindo es que es una época de sueños. Luisa, en la época tuya hay demasiada fantasía,
y eso la hace linda también. También es una época de mucha valentía porque son arriesgadas, lo decías ahorita, tomo riesgos sin miedo. Pero hay una cosita que es muy especial en esa época y es que todas en esa época soñamos con el príncipe azul. Y azul. Y de un color azul claro, que no sea oscurito ni muy blanquito, no, es el azul perfecto. Entonces, ¿sí o no, Luisita, que estamos mío orando más bien por oscurito. eso? El suyo es más bien oscurito. Muy bien. Vámonos con nuestra estación de verano, hablemos con Karen. Karen, explícanos por qué tu vida de hoy se encuentra en esa estación de verano. Para muchas es evidente, ¿no? Es una etapa en donde estoy casada, felizmente casada, con hijos. Una etapa en donde nos representa más que a cualquier otro el sol, porque nos estamos quemando literalmente. Nuestros hijos nos queman al 100. Yo en este momento aquí donde estoy chamuscada, no me nota, pero completamente quemadita. Básicamente es eso, esa etapa en donde viene ese espacio de despojo, porque estaba donde estaba Luisa y era riquísimo porque pensaba en mí, en mí y en mí. Ahora estoy en la etapa en donde me despojé de mí misma y ya no pienso en mí, y ahora solamente pienso en 2 chiquitines y un lindo esposo que me esperan en casa. Excelente. Yo también voy a hacer algunas precisiones del verano. Porque muchas de las personas que están aquí en la edad de Karen de pronto no tienen toda esa cantidad de actividad que tiene Karen, pero tienen otras parecidas. Muchas de nosotros en esa reemplazamos los hijos por el trabajo, por ejemplo, por la profesión. Entonces es importante entender que en el verano es la época ideal para hacer la familia. Nacen los niños, normalmente en todas las familias hay niños, pero es una edad muy productiva, o sea, es una edad donde se produce inmensamente. El verano tiene una característica muy de ahí, es que el día es muy largo, o sea, tus días no son como los nuestros. Sí, tus hijos se acuestan a las 8 de la noche y se despiertan tranquilamente Sin a las embargo, 11. siento que no hago nada, ¿no? Ajá, sí, esa es otra cosa, es la sensación de que pierdo el tiempo. Muy bien. Y hay también una añoranza en tu etapa, y es cuándo crecerán, cuándo saldremos de esto tan horrible. Esto pareciera que no va a acabar. Muy bien. Hay también algunas cosas que son importantes en esta etapa y es que es una etapa de mucha irritación. ¿Por qué? Por el cansancio. Listo, hay mucho cansancio. Y eso de alguna manera, esa irritabilidad nos puede quitar muchas veces las bendiciones. Entonces, para que le pongamos mucho cuidado a esa parte. Y quisiéramos mandar al pasear al marido y a los hijos. Excelente, excelente. Bueno, miremos del otoño, trabajemos con María Isabel. Cuéntanos, María Isabel, ¿qué hace que una mujer de tu edad esté en esa estación? La mejor. Es una época así como el otoño que el árbol, La mejor. Ah, bueno. el árbol empieza a botar todas las hojas secas, cosas innecesarias. Ya pasé por estas 2 etapas, no ella. Despojándome de tantas cosas innecesarias para disfrutar más esta época. Mis hijos grandes, profesionales, casados, soy abuela, entonces estoy recogiendo mucho de lo que sembré en la etapa del verano. De ese cansancio ahora estoy más descansada. Excelente. Procedo también a hacer precisiones y a completar el tema de la etapa para que nos identifiquemos muchas de las que estamos aquí. Hay una característica muy especial del otoño y es que se aprenden a liberar las cargas. ¿Sí? ¿Se acuerda que se caen las hojas? ¿Cierto? El árbol para poder sobrevivir bota las hojas, ¿sí? Para poder llegar al invierno con fuerza y poder soportar esa estación. Entonces se sueltan las cargas. Damaris nos lo decía de una manera hermosa. Ella nos decía, ya no me importa. Sí, totalmente de acuerdo. Es una etapa favorita, la psicología dice que es la mejor etapa de la vida. Es la época, pero también tiene cositas. Ahorita vamos a ver también ese pedazo para que no nos riamos mucho por ahora. Ajá, dice, es una etapa donde el árbol sabe que sí que se le está cortando la luz. Entonces, sí, y que tiene que, que tiene que revitalizarse pues para resistir al invierno. Pero sí, ese soltar de esas hojas significa que el árbol está soltando lo que no le sirve, pero está sosteniéndose en su esencia, que esa es una parte muy interesante en esa época. Ya ha hecho mucho, ya ha caminado mucho, ha aprendido demasiado del pasado, ya nos ha pegado unas buenas paliadas y se toman decisiones que llevan a no cargar con cosas innecesarias. Ya las maletas se sueltan con más facilidad. Esta es una época donde la mujer se reinventa. Amigas, estamos en la mejor etapa.
Buenas noticias. La psicología lo dice, es la mejor etapa para emprender cosas nuevas. Oigan pues, muy bien. Pero hay una cosa muy dura que se llama el nido vacío. Se van los hijos y nos tenemos que aprender a reinventarnos solas. Si a alguien le dio escalofrío, amén. Vámonos con Isabelita, nuestro ejemplo de vida. Ya es una cosa espectacular, nos ha ayudado cantidades a través de Mujer Integral. Isabelita nos representa el invierno. ¿Por qué, Isabelita? Cuente todo. Porque es maravillosa. Yo tengo también otras noticias. Yo allá en esta edad hemos vivido las emociones de la primavera. He experimentado las sensaciones del verano y hemos estado en el paso del otoño, donde dice que se caen las cosas, pero donde realmente de una manera más pausada, no solamente es el año cronológico que vivimos, sino las experiencias vividas, buenas y malas, de estas tres épocas, y es donde realmente empezamos a sentirnos como la mujer que Dios quiere que seamos, que tengamos disfrute de la esencia de mujer. Excelente, bueno. Preciso cositas. La edad de Isabelita es la edad donde se conoce el amor real. Es la edad en que se conoce el amor verdadero, Amén. Sin fantasías, sin sueños y sin añoranzas de otras etapas. ¿Sí? Es el amor de la entrega. Lógicamente el invierno implica nieve. Las puntas de los árboles están blanquitas, entonces hay algunas canitas que empiezan a salir, si no todas. Pero existe la tintura que es La maravillosa. verdad es que sí, pero en esta que falte lo que falte en la casa, menos la tintura, amén. Qué pena, algo trivial, vive igual perdón. arrollando. No, eso no está en el guión, Diana, por favor, cero castigo. Pero aquí hay unas situaciones que tenemos que aprender a vivir, y ahí vamos a necesitar a Isabelita más adelantico, y es que esa es una época también de grandes engaños, porque muchas mujeres piensan que ya Dios no tiene nada que hacer con ellas. Entonces, que ya son adultas, que ya no pueden empezar nada, que ya no hay más sueños, y en realidad es una época de gran enriquecimiento, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, bienvenidas, aquí están nuestras estaciones representadas. Entonces, ahora pasemos a las etapas del camino, a ver cómo vivieron cada una de ellas, cada uno su camino. Entonces, empecemos por la primera etapa, hablemos de Egipto. Tu pequeña historia, Luisa. La verdad es muy larga, pero se las voy a resumir. Pero antes de contar mi historia, quiero que sepan que la iglesia tiene una fundación de niñas y reciben niñas que tenemos diferentes problemas económicos, sentimentales, emocionales y todo. Y yo hago parte de ese hogar de niñas. Llegué a los 7 años, yo era una cosita chiquita, negrita, cabezona, con dientes grandes, Fea. necia. Mi Sigue mamá lo siendo sabe, necia. ella lo sabe, y decía, ay, ¿qué me trajeron? Pero era muy chévere porque, bueno, mi mamá no tenía pues como la posibilidad de tenernos, éramos 10 hijas. Yo era de las menores, entonces ingresé a la fundación a los 7 años. Para mí fue algo horrible que yo no entendía porque yo recuerdo que yo estaba en una ventana en Roca Kids y a mí mi mamá no se quiso despedir de mí porque ella decía, si yo me despido de ella, las voy a matar. Tenía 2 hermanas más, yo ingresé con otras 2 y ellas ya se fueron por diferentes situaciones. Pero yo me acuerdo mucho que yo estaba en esa ventana y yo vi salir a mi mamá y yo dije, ¿aquí qué pasó? O sea, mi mamá, ¿dónde me dejó? ¿Para dónde me va a mandar? Yo no tenía ni idea de nada. Y resulta que empezó todo ese tema de no entender por qué mi mamá me había abandonado y para mí fue abandono. Para ella fue como necesito que me la cuiden porque yo no la puedo cuidar. Pero en esa época yo no entendía pues cómo es. Entré a la fundación, ya llevo 18 años y hasta ahí vamos. ¿Listo? Excelente, Egipto. Muy bien, Karen, fue Egipto. Bueno, también muchas aquí conocen la mayoría mi historia y no me voy a detener en todo ese gran tiempo maravilloso porque ha sido un terreno para recoger lo que hoy tengo. Pero vengo de muchos sueños, de casarme, de tener hijos y hoy cumpliendo esos sueños, viviendo un día a la vez con un matrimonio que ya cumplí 12 años, donde teníamos a los 5 años, dijimos a los 5 años de habernos casado vamos a empezar a tener hijitos y empezó así nuestro hogar, nuestro matrimonio y ha sido un tiempo maravilloso en donde hemos podido
sembrar en nuestros hijos, aún siendo pequeños, todas esas cosas que tal vez nosotros no pudimos vivir por diferentes situaciones, por calamidades, por faltas de oportunidades, y así no quería detenerme en la historia pasada de todo lo que yo venía, sino en la historia en donde nació esta etapa, que es la etapa de verano, donde me casé pensando que me casaba con un príncipe azul y me casé con un sapo, pero él se casó con una zapa. Esa es la diferencia, o sea, no me quedé pensando en que él era el sapo y yo era la princesa, sino que los dos hoy estamos en ese proceso de llegar a ser esos príncipes. Nos casamos 2 sapitos, hemos venido aprendiendo, tenemos como hijos 2 sapitos también, que también un día se van a convertir en nuestros príncipes, en esas flechas que vamos a lanzar muy alto porque queremos que lleguen alto, serán la luz en medio de tanta tiniebla que hay ahora, pero esa es mi historia, muchos sueños, muchos anhelos por cumplir y hoy los he cumplido. En esas etapas, en esos pedacitos los he cumplido ya. Bueno, pasemos de la familia de los anfibios a Isabelita. Las langostas. Ay, pongámosle chiste. Muchos conocen también, muchas conocen mucha parte de mi historia, pero para llegar a Egipto ahora, siendo esposa de pastor, con 3 hijos, con muchos sueños, una iglesia, mucho trajín, mucho que hacer, muchas ovejas que cuidar. Hubo un cambio de planes porque nuestros hijos estaban en Australia, íbamos para Australia, queríamos alcanzar al mundo, íbamos para Asia, teníamos muchos sueños y resulta que no fuimos para Australia, renunciamos al pastorado y fuimos a Australia a seguir trabajando para el Señor, pero el Señor tenía otros planes. Y en mi Egipto, ahí fue donde yo entendí que cuando Dios lo saca del pecado, de la esclavitud, mi pecado era la idolatría. Y ahí empezó mi Egipto, el Señor empezó a tratar, porque mi idolatría, ¿qué era? Mi Dios era mi esposo, mi ministerio, mis hijos, estaba tan orgullosa de todo eso. Y creo que Dios quería el primer lugar, siempre lo quiere. Y yo tenía las prioridades invertidas, ahí empezó mi Egipto, pero me sacó. Ahí vamos en la historia en Egipto. Isabelita. Bueno, si yo puedo hablar de algún desierto en la vida, fue durante el verano, cuando me diagnostican la enfermedad, un lupus eritematoso sistémico. Esto fue a los 35 años. Y la verdad que, no sé, es como paradójico porque sí fue el desierto, pero también fue el momento en que conocí del Señor a raíz de la enfermedad. Y fue cuando entendí la palabra del Señor. Primero le creí, porque yo enseño que no solamente es creer en Dios. La palabra nos dice que hasta los demonios creen. Entonces, si solo creo en Dios, pues estoy al nivel de los demonios. Pero cuando yo le creo a Dios, como Abraham le creyó a Dios, yo tenía esa Biblia en blanco, yo no sabía nada, pero le creí al Señor y me regaló una palabra muy hermosa en Isaías, en que me dice que siempre me ayudaría y siempre me sostendría. Entonces fue la época, sí, el desierto lo pude vivir por la incapacidad física, pero pues también tengo que honrar a mi marido, que ha sido el bastón de oro. Excelente, pero no nos hagas fieras que hay unos no tenemos bastones. No, hay unos que no son bastones ni de nada, pero hay otros que sí lo son y hay que honrar al que honra, ¿verdad? Es una necesidad pues personal, estamos hablando de testimonio, esto no es doctrina. Excelente. Pero es un testimonio de que hermoso. sí, tengo que honrarlo porque la verdad fue el que me sostiene y bueno, las hijas, en fin. Ese es mi desierto en respecto a la enfermedad física, donde también le creí a Dios y estoy aquí. Este en mi caso es un testimonio, no es doctrina. Excelente. Hay unos que no alcanzan ni de papel, pero el mío es de oro. Excelente, Isabelita. Bueno, mi Luisa, en ese desierto, ¿en qué momento se da el punto de quiebre y tú decides cruzar el Mar Rojo? Bueno, ahorita conversaba con una amiga y Dios me ha quebrado 2 veces, o sea, como si estoy terca. Y la primera vez en ese quiebre fue muy chévere porque Dios trató mi personalidad, mi autoestima, porque era una niña que no me quería, peleaba mucho por mi color de piel, no me peinaba como me peino ahora. Yo decía, qué pelo tan feo, porque me tocó esto a mí, o sea, como que fui la última en la fila.
Entonces, gracioso porque Dios empezó con eso, tratando mi autoestima y diciéndome, eres hermosa, yo te creé, cada crespito que tienes en tu cabeza, el color de tu piel, lo que tú haces. Entonces para mí era como, en serio, no puedo creer eso. Pero mi segundo quiebre, que para mí es el más importante, fue entender que yo necesitaba a Dios. Porque yo a los 7 años entré a la fundación y me daban palabra, me enseñaban de Dios todo. Pero no es suficiente. A veces nosotras como jóvenes tendemos a eso porque crecemos en familias cristianas y creemos que crecer en familias cristianas, eso nos hace cristianos y amar a Dios, y no. Es cuando nosotros realmente conocemos a Dios, le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, aquí estoy y quiero vivir mi historia contigo, no la historia de mi mamá, ni de mi papá, ni de nadie, sino la historia tuya y mía. Y creo que empezó hace 5 años mi historia con Dios, donde me cansé de vivir muchas cosas, aún sirviendo en la alabanza. En la universidad tuve muchas luchas, muchos problemas. Intenté vender mis principios, pero Dios es súper bonito, que me manda al Espíritu Santo y le dice, tienes que hacer las cosas bien. Y salir de la universidad y entender que hice muchas cosas malas, eso me enseñaba como, wow, creo que necesito un cambio y necesito una persona en mi corazón, y necesitaba era a Dios. Entonces yo creo que mi quiebre empieza ahí, cuando ya empiezo a tener mis devocionales personales, cuando empiezo a leer la palabra, cuando Dios me empieza a regalar cosas a mí. Y decía, wow, yo no sabía que Dios me podía hablar, y es ver todo eso. Entonces creo que empezó mi quiebre hace 5 años. Excelente, Luisa, gracias. Karen. Sonido, hola. Fueron 3 quiebres, voy a pegarme de Ave Luisa. María, aquí estamos en promoción. En este verano, definitivamente, como les conté ahora, siempre estaba el sueño de me quiero casar, ¿cierto? Y sé que va a ser la etapa más linda y ser en la etapa en donde voy a ser feliz, y resulta que primer quiebre, me casé con un sapo. Entonces, recordando que era la misma sapita, tuvimos muchos problemas matrimoniales, muchos. Hoy estamos aquí juntos por la gracia de Dios, porque hemos tenido a gente a nuestro lado que nos ha apoyado y que nos ha enseñado a persistir, porque no ha sido fácil. La convivencia es muy distinta, decir me quiero casar, el hombre de mi vida, pero cuando tú te casas y encuentras la pecueca, el mal aliento, o sea, todo era como, wow, ¿esto existía en el matrimonio? Sí, existía. El enojo, las peleas porque usaste crema dental, mucha crema dental, y el otro porque dejó el pelo, cosas que uno diría, eso no existe. Ese fue como mi primer punto de quiebre, y gracias a Dios alguien muy cercano a mí me dijo, este es el tiempo de tener hijos. Olvídate de tu esposo, ya es tiempo en que que tengas hijos, y te preocupes ahora ya no por él, por lo que pasa directamente, porque estábamos encima el uno del otro, sino vamos a pensar en otros. Pero vienen mis 2 quiebrecitos. La primera, chiquitina, nace sin vida, y fue en mi primer quiebre, era pensar que durante más o menos alrededor de 2 años me dijeron, bueno, tu hija tuvo muchos problemas al momento de nacer y toca esperar hasta los 2 años de vida para saber que ella no va a tener ningún problema a nivel cognitivo. Entonces fueron los 2 peores años de mi vida con Nicole, porque era esperar mes a mes en qué momento algo podía suceder, y para la gloria de Dios tiene 7 y está perfecta. Y mi segundo quiebre fue hace 1 año, precisamente les conté que las probabilidades de que Lucas viniera con un síndrome de Down eran del 97%. Y decidí creerle al 3%. Y hoy tengo un bebé de 9 meses, el 3% completamente sano para la gloria de Dios. Hoy les cuento, está en urgencias, muy enfermito, pero sé que lo que el diablo quiere es decirme no ganaste, y lo que él no sabe es que sí gané. Amén. Y ganó el Señor, amén. Excelente. María Isabel, Gracias. tu punto de quiebre. Bueno, mi punto de quiebre, pues estábamos en Australia y el plan cambió total. Mi esposo se fue para los Estados Unidos, me quedé sola, me quedé sin piso, me quedé sin planes, no sabía qué hacer. La verdad, se rompieron mis sueños, eso fue una locura. Y en ese como vamos a pasar el Mar Rojo ese, que estábamos después de tantas cosas que yo no entendía, yo no me atrevía a preguntar nada, yo callé. Yo no sabía hablar, no quise hablar con nadie. Daniela está por ahí, estaba en Australia conmigo, y yo no quise hablar con nadie porque yo no quería hablar de mis emociones. Fue muy, muy doloroso, pero me metí a la palabra, me metí con el Señor, y con el Señor yo necesitaba escuchar a Dios, y yo no quería la palabra de nadie
porque quería entender qué fue lo que yo hice, qué pasó, porque uno empieza a culparse, obviamente. Y sí, mucho también. Pero ese punto de quiebre fue muy espectacular porque yo había pasado un punto de quiebre antes, muchos años, de la autosuficiencia, pero me di cuenta que pasé a la codependencia. Y son los dos extremos peligrosos, malos, muy dolorosos, pero aprendí. Muy bien, excelente. Gracias, María. Isabelita. Bueno, yo sigo con mi tema desde el punto de vista mujer, que aquí estamos mujeres. Así es. Ciertos testimonios, pues muchos, y que hicieron parte de ese pasar el mar. Pero yo me quiero enfocar en eso, en las mujeres, ¿cierto? Y esto fue en el otoño, cuando ya había tenido las hijas, cuando había pasado la enfermedad. Y el Señor me enseña a descubrir mi esencia de mujer. Realmente a veces confundimos los roles con lo que somos. Así es. Los roles que hemos tomado de mamás, de esposas, son lo que hacemos como mujeres. Pero eso no es lo que me hace mujer. La esencia de mujer es la feminidad que Dios nos dio. Amén. Entonces, cuando empezamos a descubrir que Dios quiere que estemos en lugares limpios, ordenados, arreglados, bonitos, porque nosotros somos la corona de la creación. Él cuando creó a la mujer, y como decía Damari, le voy a copiar, leamos la Biblia con creatividad, porque no es la bla bla bla, sino póngase a pensar en el momento de la creación. Cuando Dios hizo al hombre, hizo también los animales, los peces. Eso era un tierrero, ese era un barrizal, esa era una bullaranga tenaz, si le ponemos imaginación a la creación. Cuando ya todo estuvo ordenado, los árboles tenían fruto, las flores, el Señor dijo, voy a crear la mujer. Y ese es el sitio de la mujer, donde todo está limpio, hecho, ordenado. Los pajaritos cantaban. A la mujer no le tocó la creación. Así es. Ella es la corona de la creación. Con ella el Señor cerró la creación. La cereza del y eso helado. es la esencia de mujer. Excelente, Isabelita, gracias. ¿Cuánta falta nos hace afirmarnos en eso? De verdad que Amén, sí. afirmarnos. Nosotros hemos perdido mucha identidad en Cristo por buscar roles que nos hagan protagonistas en el mundo. Eso No es dedicarme tenaz. a creer que lo que hacemos Excelente. es lo que somos, ¿no? Excelente, Isabelita, gracias. Bueno, entonces, Mar Rojo, quedó claro. Algo me tomó la decisión. Pero no todo es jardín de rosas, entramos al desierto. Bacano, ¿sí o qué? ¿Cuáles fueron las principales tentaciones o han sido las principales tentaciones, las dificultades más grandes en este desierto de esta etapa de la vida? Bueno, yo digo que para mí anhelar el verano, porque me fijo mucho en eso, quiero casarme, quiero tener hijos, un trabajo estable, o sea, como esa vida tan chévere de casado, aunque le dicen a uno, no es tan buena, pero yo sí, yo todavía espero a mi príncipe que me diga, ven por ti. Y ahí prácticamente- Entonces yo creo que es eso, envidiar ese verano, pero sí ha sido feo porque no lo veo como entendiendo que mi etapa es la primavera y no estoy disfrutándola. Sí la estoy disfrutando, antes no la disfrutaba, pero es entender eso, que tengo que disfrutar mi primavera, disfrutar mi soltería, lo que Dios quiere hacer en mí. Yo creo que para mí lo más difícil es esperar, no me gusta esperar. Entonces, y se lo digo porque sé que muchas de nosotras nos cuesta esperar y creemos que no va a pasar, que no va a llegar y nos llenamos de frustraciones, nos llenamos de emociones. Ahí es donde decía Sol que son vivimos como en un cuento de hadas porque, ay no, eso solo pasa en las películas y a nosotros no nos va a pasar. Pero yo anhelo con todo mi corazón llegar a ese verano, pero cuando esta primavera esté lista. Amén, Entonces, amén, yo creo que qué es bien. Yo quiero complementar en la respuesta de Luisa algo que es una tentación muy propia de la edad de las chicas que están en la edad de Luisa, y es el sentirse fracasadas porque no han logrado hacer todo ya. Listo, esa es una tentación tenaz en la edad de Luisa. Hay que darle tiempo a todo, no lo acaba de dar. Luisa nos acaba de dar un espaldarazo maravilloso. Esperemos que la primavera esté lista. Entonces, excelente, mil gracias, Luisa. Karen, desierto, pero en toda su extensión. Uno de los, la palabra que usaste fue tentaciones. Tentaciones. Es querer que esta etapa termine. Pero al mismo tiempo, cuando llegas a casa después de trabajar o ves la cara de tus hijos y tú dices, no quiero que acabe. O sea, los quiero tener conmigo siempre. Pero en los momentos difíciles tú dices, no quiero. El otro es el despojo, porque es una etapa en donde tú eres ama de casa, no dejas de ser mujer,
pero casi que pareciera que dejaras de ser mujer. Les confieso, llevaba por lo menos sin depilarme las piernas como 5 meses. Mi esposo ponía la pierna así y no sabíamos quién era él o quién era yo. No había tiempo. Lo saqué para el evento. Soy empleada, tengo un espacio laboral, soy líder y es despojarme de mí. No tengo tiempo para mí. Muchas veces hasta ese tiempo con Dios es terrible porque voy a levantarme a las 4 y a las 4 apenas llevo 1 hora durmiendo porque Lucas a las 3 de la mañana me pidió comida. Entonces decirle a Dios, ni siquiera un tiempo para los dos, como antes en primavera lo vivíamos, ya no lo tenemos. Toca rápido y todo es rápido, por eso hoy estoy linda, ¿sí ven? Gracias, Panay. Pero es ni siquiera tiempo para maquillarme, ni siquiera tiempo para peinarme. Llego con una moña aquí y yo digo, Dios mío, estoy siendo la peor representante de la etapa de verano. Sin embargo, ahorita les tengo buenas noticias. Amén. María Isabel, tu desierto. Bueno, desiertos digo. Excelente. Por eso les dije que es la mejor etapa de la vida. En ese desierto siempre hay tentaciones, muchas, y como así como el Señor cuando estuvo en el desierto y Satanás le decía, si en verdad eres hijo de Dios, y empezaba, así me habló a mí, a ver, la que predicaba, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu hogar? A ver, ¿qué hiciste con tu vida? ¡Wow! Eso fue durísimo, pero les conté que había estado mucho tiempo leyendo la palabra y yo no sabía por qué, pero estaba fortaleciéndome el Señor con tanta palabra y podía responder con la palabra, porque estaba tentada, porque era otra cosa como llega el tiempo del nido vacío y la soledad, sola, te vas a quedar sola, tú no vas a poder seguir adelante, la vergüenza, los hijos, el testimonio, no, eso me quería aplastar, pero el Señor me sostuvo con su palabra y me dijo, te puede dejar todo el mundo, pero yo no te voy a abandonar, Amén, jamás. amén, amén. Me sostuve ahí. Y ver a mis hijos que siguieron adelante, sirven tiempo completo, tengo un hijo pastor, y siguen adelante con el Señor, sigo acá, ahí aquí me quedo. Activo fijo. Entonces, esa tentación de querer salir corriendo, no, fue poner la cara, aquí estoy en casa y sigo dándole gloria a Dios y el fruto a toda la congregación. Gracias, María. Gracias, Isabelita. Pues yo considero que la tentación en esta edad es que la gente pretende hacerte creer que no eres ni productiva, ni creativa, ni útil, y eso es un gran engaño, porque en todas las estaciones somos productivas, florecemos. Entonces, el hecho que el calendario pase no quiere decir que dejas de ser lo que Dios quiere que hagas. Entonces, cuando estamos en Cristo a esta edad, realmente puedo considerar que estamos en el momento en que no es que las jóvenes digan, ay, yo cuando sea grande quiero como usted, porque nosotros en esta edad no somos modelos, tenemos que ser mentoras. Amén. De la otra generación. Y mira cómo el invierno empata nuevamente con la primavera. Entonces, las mujeres mayores a esta edad tenemos que prepararnos para acoger a las jóvenes en la primavera, porque es un círculo y esa es nuestra labor. Y tienes que estudiar y tienes que prepararte, porque no solamente los hombres llevamos 64 años, sino que llevamos toda la experiencia, las vivencias, las sensaciones, las emociones de 3 temporadas. Y esto tenemos que encauzarla a la primavera que llega. Entonces tenemos que ser mentoras de las jóvenes. Amén. No dejarse engañar que ya no servimos. Yo quiero, frente a las tentaciones tanto del otoño, del otoño como del invierno, quiero hacer 2 precisiones para de pronto aquellas mujeres que no tienen la misma condición, porque son casadas, tienen hijos, pues María Isabel nos representa una mujer separada con hijos grandes, pero muchas de las personas aquí están en las edades de ellas, pero no tienen la misma condición, o son separadas de ancianas, o son casadas más jóvenes, o sea, no tienen la misma condición. Les voy a contar 2 tentaciones con las que tenemos que romper hoy. En el otoño hay una tentación tenaz que dice, estoy sola y a nadie le importo. Es más, ni a los hijos. A veces que uno habla con la gente y la gente le dice, es que no le importa ni a los hijos. No estoy en edad de reconstruir mi vida.
pareciera que ya no hay esperanza. Esa es la tentación del otoño. Pero miren la tentación del invierno, lo decía de una manera muy sapiencial Isabelita, ella nos decía, Dios no ha terminado con nosotros. Y hay gente que piensa que ya terminó conmigo. Ya estoy en esta edad, ya no toqué nada, ya, pues ya. No, yo ya voy de salida, ¿cierto? No. Mire que la labor es clara, ¿sí? Hay gente que cree que está jugando visitante. No, seguimos jugando locales. Entonces, el concepto de Isabelita del empatar con la primavera es determinante. O sea, la labor de nosotras, las ancianas, es acompañar a los jóvenes a que pasen rico en cada etapa de la vida. Listo. Y vámonos con una última pregunta, ¿sí? Y es lleguemos al Canaán, porque todas hemos tenido una promesa que nos ha sostenido, ¿cierto? Entonces, compartamos esa promesa y compartamos esa tierra prometida que estamos viviendo y la parte buena de esa estación, que amerita llegar a donde hemos llegado. ¿Vale, Luisa? Ok, la Biblia, no sé, muchas han escuchado la historia de José y saben que a José los hermanos lo vendieron, llegó a Egipto, pasó por muchas situaciones, lo encarcelaron, de todo, pero llega ese momento en el que él se encuentra con su familia y ellos sorprendidos como, ¿y él qué hace acá si nosotros lo vendimos? Todos lo creían muerto, lo que sea. Y para mí esa historia es mi vida. Mi mamá no me vendió, pero me trajo a un lugar donde ella no entendía y yo tampoco. Pero Dios aprovechó esa situación para hacer cosas grandes en mi vida. Y para mí son grandes porque el estar aquí sentada ya es demasiado para mí. Y mi versículo de toda la vida, que muchas veces se lo he compartido a personas, está en Salmo 27:10. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual, que me gusta mucho. Y dice así: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como tu hija, tú me adoptaste como tu hija. Y para mí es un privilegio saber que Dios es mi papá, que Él me responde por mí, que Él cuida de mí. Pero nosotras como hijas y en esta etapa de la vida también tenemos responsabilidades. A veces nos quedamos como, no, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me da. Sí, Dios nos da, Dios nos cuida. Pero Él también nos pide que nosotras demos, que nosotras lo amemos, que nosotras moramos a todas esas cosas que anhelamos, porque a veces son pasajeras y es solo satisfacer nuestra carne. Y Él nos dice, calma, Luisa, que yo tengo cosas más grandes, que tú no las estás viendo ahora y no me importa que no las veas. Yo quiero que tú entiendas que tengo planes muy grandes y es lo que yo quiero llevarlas a todas las que estamos como en esta edad, en las que estamos en esto de qué voy a hacer con mi vida, si voy a tener trabajo, si me voy a casar, si voy a tener hijos, si voy a viajar. Yo creo que es esperar así nos cueste, porque cuesta y mucho. Y Dios te permite pasar por ese desierto, te permite pasar por el Mar Rojo, por todo eso. Pero recuerda que Él nunca te va a dejar. Él te va a permitir que sufras un poquito, pero Él no te va a abandonar, Él va a estar ahí. Y yo creo que es eso lo que nos tenemos que aferrar, en que Él está con nosotras, nos ama, pero que también Él necesita que nosotros lo amemos y lo busquemos. Excelente, Luisa, gracias, Karen. Aló. Hola, sonido. Pasaba algo muy particular y es que yo no entendía en cuál de las estaciones de este árbol representaba el verano. Porque yo decía, no es posible que el verano sea verdecito, bonito. Pero Dios me respondía algo y me decía, Karen, si el verano no fuera así, nunca entrarías. Porque si yo hubiera sabido que esto era así, no hubiera entrado. No, sí. Hoy tengo que ser honesta y contarles que aunque hay momentos en que quiero salir corriendo, hay momentos en que quiero permanecer siempre. Porque tengo algo claro y es que esta etapa es la etapa en donde más se siembra, más. Algo pasaba ahorita que me encantó y era ver a Laura subiendo a su mamá. Me dieron ganas de llorar. Laura es mi hija, Laurita. nuestra hija. Y es saber que lo que estás haciendo con tus hijos es una inversión. Porque serán los que hoy tú los honras con tu tiempo, con cada momento que dejas de dormir por ellos, por tu esposo, por las necesidades de tu casa, por la gente, por las chicas con las que trabajo como líder. Y es saber y es verlo aún ya, que toda esa honra se me devuelve. Y es saber que mis hijos son hoy flechas que van a ser lanzadas muy alto y que sé que serán luz, como se los dije ahora, para tanta oscuridad que está allá afuera. Y yo le dije a Dios un día,
No importa lo que no duerma o lo que duerma, no importa lo que me desgaste, porque yo sé que aunque mi cuerpo se desgasta, por dentro me voy renovando. Yo sé que esto vale la pena y hoy las invito a ustedes a que tengan hijos más rápido porque necesitamos energía. Muchas dicen por ahí a los 30 y si puede a los 25 téngalos, porque vale la pena. No hay un momento de la vida con sus hijos y con su esposo que Dios no la capacite si usted le pide que la capacite para ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor trabajadora, la mejor líder, porque tenemos al mejor maestro de todos. Así que nunca jamás desvaloren que el color verdecito, aunque se vea bonito, no es duro, pero vale la pena. Amén. Excelente. Bueno, María Isabel. Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo soy la continuación latente de esa etapa. Estoy recogiendo todo lo que se sembró en el verano. Ahorita estoy viendo todo, o sea, valió la pena de gastarse por el Señor, gastarse por mis hijos, por una familia, valió la pena. A mí el Señor siempre, yo retrocediendo y mirando que todo el esfuerzo, todas las carreras de ustedes que ustedes traen, que ya las viví, que ya estoy empezando, estoy en otra etapa, pero una cosa, llegué a una conclusión, siempre he tenido ese versículo, mi correo electrónico es Lucas 10:42, porque yo he sido muy Marta, muy de acelere, de trabajar, de hacer. Y el Señor siempre me ha dicho, usted me dice María, el Señor también me dice María, dice, una sola cosa es necesaria, y María la ha escogido, y nadie se la va a quitar, es estar a los pies del Señor. Tenemos muchas carreras, muchas cosas que hacer, mucho por hacer, mucho, pero lo mejor es estar ahí, y esta etapa la estoy disfrutando a los pies del Señor, aprendiendo, escuchando, para poder prepararme para ir a ser mentora, y ya lo estamos haciendo, trabajando con otra generación que viene a seguir los mismos pasos de Cristo. Amén. 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 Isabel. Bien pueda. Apláudala. Bueno, la bendición, la tierra prometida, tu el gran disfrute. promesa. El disfrute de esta etapa. Todo el mundo dice invierno y siente frío. Pero la verdad depende, el invierno, y no solamente para las viejas que somos contemporáneas, sino también para estas viejas. Amén. Que de ahora alisten su invierno, porque el invierno que vivimos va a depender de cómo hemos vivido la primavera, el verano y el otoño. Gracias. El invierno señorita. puede Excelente. ser cálido, tibio, acogedor. Es una época de pausa, es una época de andar lento, es una época de recogernos, pero también de sentir plenitud, descanso. Todo depende de cómo hemos vivido las etapas anteriores. Prepárate para un invierno, revisa tu primavera, tu verano, y las que están en primavera revise su verano. Cada una revise, porque ese va a ser el invierno que va a vivir. Hay inviernos fabulosos, calientitos, con chimenea, con una buena ruanita, deliciosos, ¿cierto? Y gracias, Damaris, de esta mañana la cita de Isaías, que decía que solo cuando llega la nieve y la lluvia de Isaías, es cuando se fertiliza la tierra, Sí, señor. muere el grano, produce el trigo y tenemos la posibilidad de comer. Entonces mire que es por el invierno, la etapa de la vida en que vemos, todavía seguimos viendo fruto y deleite, importancia, y somos necesarias en esta época también. Excelente. Entonces Dios bendiga el invierno calientico, es una bendición. Amén. Bueno, un aplauso fuerte, grande para estas panelistas que se la jugaron contándonos su historia. Cerremos con algunas conclusiones que yo creo que es importante para todas las que estamos aquí. Yo voy a aprovechar algunas de las cosas que ustedes dijeron para que queden por allá grabaditas también en sus corazones. La primera que quiero que se lleven es que cada etapa tiene la fuerza de Dios para vivirla plenamente. O sea, cada etapa de la vida es un encuentro diferente con Dios, hay que aprovecharla. Lamentablemente las distracciones, las ocupaciones, el cansancio hacen que el enemigo quiera robarnos el gozo de la estación por la que estamos pasando. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a tener sabiduría para vivir felices en la etapa en que estamos. No miremos al futuro con desesperanza, ya que cada etapa puede ser la más feliz de la vida. Reconozcamos que el sol que marca nuestra estación, nadie lo puede mover. Él sigue vigente.
no se apaga. Él está conmigo todos los días de mi vida. Amén. Comprendamos esta tarde que si estoy respirando es porque Dios no ha terminado la obra con nosotros. Finalmente quiero decirles, con todo lo que ustedes nos regalaron tan hermoso, que el Señor nos está diciendo claramente que disfrutemos y aprovechemos la etapa en la que estamos, y que recordemos que el disfrute no está en la vida misma, sino en el que da la vida. No en la vida que tenemos, sino en quien nos dio la vida que tenemos. Entonces, en el nombre de Cristo, declaremos bendiciones en estas estaciones y preparémonos para una nueva vida. Mil gracias a ustedes, un aplauso de nuevo, mil gracias.